Mis conejos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan ustedes. Sean bienvenidos una vez más a su canal, El Conejo Blanco. Mis conejos, el día de hoy estamos estrenando microfonito. Vamos a tener invitados, estamos invirtiendo en el canal porque se vienen invitados, ya están programados, así que esténse atentos. Y pues considero que es muy importante escuchar otros puntos de vista, otras opiniones y claramente el conocimiento que tienen las demás personas nos aporta a toda la sociedad. No solamente me aporta a mí, les aporta a ustedes, nos aporta a todos. Porque claramente yo no lo sé todo, hay que reconocer nuestra ignorancia. Por eso es que vamos a tener unos invitados muy, muy buenos, así que esténse bien atentos, se vienen pronto y vamos al video de hoy. Hoy vamos a estar hablando un poquito de NASA Bluebeam Project, el proyecto Bluebeam. Ya lo tocamos la vez pasada un poco, hicimos esa relación del 3i Atlas también con el proyecto Bluebeam, que tiene mucho que ver. Hoy lo vamos a tocar un poco más a fondo y también vamos a ver personas que desafiaron al sistema o que adquirieron cierto conocimiento, que intentaron exponer ciertas cosas, ciertas verdades y pues los desaparecieron. Ya sabemos cómo nos miente este sistema corrupto, cómo nos mantienen ignorantes, dormidos, en la pobreza, en la escasez, con distracciones como el celular, ¿no? Para que no despertemos, para que no desarrollemos nuestras habilidades, nuestros poderes, los cuales hemos visto anteriormente, los cuales vamos a intentar desarrollar juntos en este canal por medio de meditaciones y nuestra alimentación, la cual la alimentación pues también es parte del sistema en la cual nos envenenan con su comida, con las farmacéuticas también. Entonces, vamos despertando poco a poco, conejo. Si no conoces nada de esto, vamos a ir despertando poco a poco. Entonces, mis conejos, vamos a empezar con estas personas, ya sea que desafiaron al sistema o, como les digo, tenían otro conocimiento y lo silenciaron. Entonces, vamos a ir viendo justo cómo a lo largo de la historia estas personas de las que vamos a hablar tocaron cierta información la cual al sistema no le conviene, no quiere que salga a la luz y por esa razón o las desaparecieron o los desprestigiaron y todos sus documentos fueron desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Stanley Meyer, esa persona que inventó, descubrió cómo hacer funcionar motores con agua. Él desarrolló un sistema donde el agua podía funcionar como un combustible. O sea, no necesitaríamos gasolina, lo cual justamente pues a esas empresas, esas corporaciones que mueven el sistema, pues no les conviene solamente por dinero. En vez de dar el siguiente paso como humanidad, silencian, desacreditan, borran todo, te desaparecen para que ellos sigan haciendo sus millones y la humanidad se quede estancada como siempre nos tienen. Entonces, Stanley Meyer pues desarrolló este sistema donde el agua funcionaba como combustible, fue demandado y en 1998
pues murió repentinamente, el cual algunos testigos afirman que lo escucharon gritar que lo habían envenenado. Entonces, ¿qué ocurre cuando una tecnología amenaza esas industrias? Ahí está el caso de Stanley Meyer. Tenemos también a Aaron Swartz, un hacker, el cual creía y luchaba por el acceso al conocimiento científico, a la libre información. Fue el cofundador de Reddit y gracias a él detectaron y vieron cómo curar el cáncer pancreático por publicar información que sea libre para todos. Y lo mismo, enfrentó cargos, lo demandaron y murió en situaciones misteriosas, las cuales lo clasificaron como un suicidio, pero lo mismo. Cuando es que pasa esto de que compartir información se vuelve un crimen de Estado. Lo mismo, que nos silencian todo el tiempo. Cuando estaba lo de la vacuna, lo del bicho 19, ya hemos visto cómo silenciaban doctores que hablaban en contra de la medicación. Y no sé si tú ya lo sepas, pero justamente esa medicación que aceptaste voluntariamente, por esos trucos psicológicos, por ese miedo que nos metieron para bajar nuestra vibración, aceptar la medicación, y esa medicación está comprobado que contiene todas las marcas diferentes de esa vacuna, contienen óxido de grafeno reducido, que justamente el grafeno es hexagonal, exactamente igual como hemos visto con la flor de la vida, con la estrella de 6 puntas, ya sabemos quién, el cubo de Saturno, ¿no? Porque Saturno forma un hexágono perfecto. Luego vamos a ver toda esa representación del cubo de Saturno, el hexágono, y pues los átomos que también son hexagonales, así como la flor de la vida. Entonces, el óxido de grafeno que le inyectaron a la población es la interfaz para la cual puede recibir información y hacer que tú tengas ciertos sentimientos o ciertos pensamientos que ellos son los que están modulando. Con los 5 gatos, si sabes de lo que hablo. Y pues lo final de esto del óxido de grafeno es justamente conectar el cerebro humano con la inteligencia artificial general. Así es. Esclavos totales, en el cual incluso nos van a decir qué pensar. Si de por sí ya nos dicen qué pensar, qué hacer, cómo actuar, pues se pone peor. Tenemos también figuras culturales que hablaron de más. Tenemos el caso de Tupac Shakur, ese rapero, el cual desvivieron a sus 25 años, tan joven, y él en sus canciones hablaba directamente de las logias Illuminati. Les tiraba a ellos. Él quería poner su propio partido político para pues sacar a los pobres de la pobreza, y pues eso no les gustó a las logias, tanto que estuviera hablando de ellos en sus canciones como que quisiera montar su propio partido político porque tenía demasiados seguidores Tupac. Entonces, ahí está otro caso. También tenemos a John Lennon, el cual fue vigilado por el FBI durante años y los documentos desclasificados lo confirman. Hoy vamos a ver un poco de documentos desclasificados. John Lennon no solamente creaba música que te hacía vibrar alto, ¿no? Con la de Imagine ya hemos visto también cómo él decía que estamos controlados por maniáticos. I think all our society is run by insane people for insane objectives. And I think that's what I sussed when I was... ¿Cómo es posible que no tengan amor
por los humanos, por la sociedad, por un bien común y que solo se preocupen por su dinero y por mantenernos ignorantes y esclavos. Justamente el asesino de John Lennon dice que fue controlado mentalmente, el cual justamente vamos a ver el proyecto también desclasificado de la CIA, MK Ultra, que es control mental, mind control, que usaban pues drogas, música para controlar mentalmente a cierta persona. Y lo vamos a ir viendo más desarrollado para que veas todo este proyecto de MK Ultra, cómo lo llevaron a cabo sin el consentimiento de las personas y pues lograron su objetivo, que es controlar mentalmente, meter ideas, etcétera, etcétera. Tenemos también pues testimonios incómodos por parte de personas que no desaparecieron, unos sí fallecieron y otros simplemente los borraron del sistema. Por ejemplo, tenemos a Phil Schneider, el cual hablamos un poquito la vez pasada, que él afirma que trabajó en bases subterráneas, más precisamente la base de Dulce en Nuevo México, y pues dice que se encontró con entidades no humanas en esas bases subterráneas, que luego vamos a ver bien a fondo eso de las bases subterráneas, porque ahí se supone, y hay historias como la de Phil Schneider, que afirman que ahí es donde viven otro tipo de seres no humanos, intraterrenos, los cuales trabajan con el gobierno oculto. También tenemos que entender que hay un gobierno oculto dentro del gobierno. Entonces, luego vamos a ver más a fondo eso de las bases subterráneas. Tenemos el caso de Bob Lazar también, el cual justamente también trabajó en el Área 51, que es una de estas bases subterráneas, simplemente es la más conocida. Entonces vamos con Bob Lazar. Bob Lazar afirma que trabajó en el Área 51, borraron todos sus documentos, él estudió en el MIT y pues no aparece ningún registro de él. Trabajó con ingeniería inversa de tecnología no humana, o sea, tecnología alienígena, digámoslo así. Lo llevaron ahí porque él desde chiquito era un genio con todo esto de la mecánica, la tecnología, hacía él sus propios motores. Entonces, pues terminó trabajando ahí y después cuenta su historia. Todas estas personas que estoy mencionando las vamos a ir tocando poco a poco. Voy a dejar ciertos videos para que vayas, los veas y tú solito saques tus propias conclusiones, veas cómo hablan estas personas y formes tu propio criterio. Tenemos a David Icke, un grande de todos estos temas de conspiración, el cual ni siquiera empezaba a hablar tanto de conspiraciones, hablaba más de lo espiritual primero y ya lo empezaban a ridiculizar. Extremista para algunos, denunciante para otros, ha mostrado documentos reales y él explica muy bien cómo funciona todo ese sistema que controla a la humanidad, la mesa redonda. Hablaba de espiritualidad y de reptiles también, ¿no? Si ya lo desacreditaban y ya se burlaban de él por hablar de espiritualidad, cuando empezó a hablar de reptiles, pues menos le creían. Pero uno cuando empieza a ver, se da cuenta que los reptiles de la cuarta dimensión son reales. Tenemos también a algo reciente, Terrence Howard. Terrence Howard y lo de la flor de la vida, lo que descubrió. Ese voy a dedicarle un video completo porque pues es algo muy grande y es algo en lo cual los científicos simplemente lo rechazan, simplemente no lo quieren escuchar, pero él, digamos que sacó la flor de la vida, esa geometría sagrada, esa estructura del universo, eso que llaman materia oscura,
el hidrógeno, la geometría sagrada. La geometría habla por sí sola. Y también justo como habla de la tabla periódica de Russell Walter, que es totalmente diferente al modelo que tenemos de la tabla periódica cuadrada y así. Este es un sistema en el cual va creciendo y creciendo. Luego lo vamos a ver, aquí te dejo unas imágenes para que veas cuál es esa tabla periódica de la que hablo. Y vamos a tocar a fondo el caso de Terence Howard. Los documentos desclasificados como el MK Ultra, un programa real, documentado y admitido por la CIA de los Estados Unidos, que es control mental, experimentos humanos sin su consentimiento, con drogas, hipnosis, trauma psicológico. No es una teoría, está en sus archivos. Y pues bueno, el proyecto Bluebeam. ¿Qué tiene que ver el proyecto Bluebeam con Wernher von Braun? Ya vimos un poco de quién era Wernher von Braun, este científico, el padre de la cohetería que trabajó con el pintor austriaco. Wernher von Braun, después que terminó todo ese conflicto, ¿no? El segundo conflicto, pues se lo llevaron a Estados Unidos, que fue el que supuestamente ayudó a Estados Unidos a llegar por primera vez a la Luna. Supuestamente, obviamente, no fueron. Y entonces, Wernher von Braun, el padre de la cohetería, ese científico que se llevaron supuestamente a ayudar a Estados Unidos a llegar a la Luna, falleció en 1977, diseñó los cohetes B-2, fueron los que según llegaron, y la operación Paperclip, de la cual también vamos a hablar justamente después de ese proyecto, esa operación Paperclip, y la relación que tiene von Braun con Disney, Walt Disney, la NASA y Stanley Kubrick, ¿no? Todo es esa mentira de la luna, del alunizaje. Dejó en su tumba grabado Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Von Braun hablaba de este siguiente paso, que era la amenaza extraterrestre externa, esa amenaza externa de la cual ya hemos visto cómo nos meten en primado negativo todo el tiempo. El testimonio clave aquí es Carol Rosin. Fue colaboradora muy cercana de von Braun y ella afirma públicamente en múltiples conferencias, entrevistas, que von Braun le advirtió sobre el poder que necesitaría un enemigo para justificar el control y la militarización del espacio, ¿no? Lo que se viene de ese proyecto Bluebeam. Y según Rosin, von Braun describió una secuencia de amenazas, las cuales hemos visto cómo van pasando poco a poco. La amenaza soviética, la Guerra Fría, esa carrera armamentista, misiles nucleares, eso ya ocurrió. Luego, la amenaza del terror, espacio para que no me baneen, Istmo, el enemigo invisible, siempre apuntando a alguien, ¿no? Apuntando a este terror, espacio, Istmo, para justificar la vigilancia masiva, para que vayas generando esa confianza en ciertos gobiernos, control social, que también ya ocurrió. Ahí van dos. El tercero, los estados rebeldes, países señalados como peligrosos, ¿no? Que ya hemos visto justamente también cómo ocurrió eso, cómo señalaban a esos países como peligrosos, como amenazantes. Y luego se viene lo que está actualmente, que son
esos asteroides, ¿no? Como el Oumuamua, otro, no me recuerdo su nombre, y el más reciente, el 3i Atlas. La narrativa de defender la Tierra, la militarización del espacio, los proyectos de defensa planetaria, y pues esto ya está en el día de hoy, discursos de la NASA, y la última carta, que es la amenaza extraterrestre. Un enemigo común, global, para justificar un gobierno mundial, un gobierno único. Y aquí es donde entra el proyecto Blue Beam, que pues básicamente es eso, van a fingir una invasión alienígena, proyectando hologramas muy avanzados, tecnología satelital, control mediático, todas esas mentiras que siempre nos meten para manipularnos mentalmente, para creer esa narrativa oficial que nos dan ellos. Y todo eso con el fin de unificar la humanidad bajo un solo sistema, pero es un sistema de control tecnológico, de vigilancia, en el cual estamos todo el tiempo vigilados. Entonces, Von Braun nos advirtió de esto desde hace años. Y como puedes ver, todo eso ha ido pasando. Entonces, no es casualidad, no es casualidad. Sabemos que el miedo facilita el control. Justamente en el bicho 19, ¿qué fue lo que pasó? Nos metieron miedo para controlarnos, para que aceptáramos voluntariamente la medicación. Y tal vez yo creo que la mayor amenaza no viene del espacio, sino de eso que nos ocultan sobre quiénes somos. Por eso nos tienen tanto miedo los que nos controlan. Tienen miedo de que despertemos, tienen miedo de que nos unamos. Tenemos también al expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, el cual en una conferencia, en un congreso de la ONU, en 1987, decía, ¿cuán rápido desaparecerían nuestras diferencias si enfrentáramos una amenaza externa del espacio? Entonces, no solo es Von Braun ni Ronald Reagan, también tenemos a Serge Monast, canadiense, que popularizó todo este tema del proyecto Blue Beam, NASA Blue Beam Project, en los años 90. Que lo mismo, desapareció misteriosamente, dicen que murió de un infarto al corazón, pero muy raro también lo de su muerte. Estaban diciendo que fue un infarto antes de que fuera la autopsia. Y pues también dice justamente estas fases de el proyecto Blue Beam, las proyecciones holográficas en el cielo, las cuales nos van a enseñar un Mesías, un Jesús, un Salvador. Y ya de aquí viene pues justamente esto del proyecto Blue Beam, que se conecta con el nuevo orden mundial. Lo que puedes ver en la pirámide del dólar, Novus Ordum Seclorum, el nuevo orden mundial, ese programa, ese proyecto, el cual están llevando a cabo. Y pues tiene que ver mucho con espiritualidad y justamente con romper creencias espirituales y religiosas. Es algo muy complejo, una operación psicológica a gran escala, y pues al final es el nuevo orden mundial, ese que quieren proyectar, ese proyecto Blue Beam, fingir una invasión alienígena para que todos nos unamos, que llegue el Mesías supuestamente, pero va a ser ese falso Mesías, el Salvador de la humanidad, el cual va a hacer que se arrodillen todos,
y las creencias del mundo cambien para todos tener una misma creencia, todos un mismo gobierno. Entonces, ese nuevo orden mundial que se viene, que han planeado durante años y que van escalón por escalón por escalón, en el cual ahorita estamos en los cometas, el 3i Atlas, y el paso final es fingir esa invasión alienígena, proyectar en el cielo a ese falso Mesías, el cual va a cambiar la creencia de muchas personas que hemos visto de cómo se van desarrollando este tipo de eventos como el 3i Atlas, el primado negativo en las películas que siempre nos están mostrando esa invasión alienígena que viene a la Tierra, para que en algún momento proyecten esa invasión alienígena entre ficción, fantasía y realidad, tirando bombas en ciertos países para que se vea más real, proyectando naves alienígenas y también naves reales que ya tienen esa tecnología. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el chiste de un solo gobierno mundial? ¿Sería algo bueno para nosotros? Sería bueno si pudiéramos, si lo hacen con amor, pero ellos, ese es el problema, que ya hemos visto que no tienen el amor hacia la humanidad. Nos niegan conocimiento, nos ocultan la verdad, nos ocultan nuestro origen, nos inyectan cosas, óxido de grafeno reducido para moldear nuestros pensamientos. No tienen buenas intenciones con la humanidad. No tienen buenas intenciones, no les importa si se mueren 1 millón de personas, 3 millones de personas. Simplemente para seguir siendo los amos, los controladores, los ricos, los que escriben la historia a su manera, a su antojo. Mis conejos, no estamos diciendo que todo esto sea verdad. Estamos diciendo que todo esto existe. Investiga, velo. Hay documentos, hay testimonios, hay patrones repetidos, hay personas que desaparecen. También tenemos a Bob Marley, tenemos muchos más casos, muchas más personas, Michael Jackson, de personas que solo por hablar o solo por descubrir algo, por intentar liberar a la humanidad, por avanzar al siguiente paso como humanidad, para evolucionar, no nos dejan, nos detienen. Hay mucho conocimiento allá afuera. Hay que investigar, hay que despertar, hay que salir de este sistema corrupto. Hay que unirnos como humanidad, tener más amor incondicional unos con otros, dejar de llevarse por esos movimientos sociales. Ya hemos visto cómo política, religión, movimientos sociales nos hacen todo el tiempo estar peleando unos con otros, vibrando bajo, en vez de enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar, hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer, cuestionar al sistema, nuestras creencias. El conejo blanco no te da las respuestas. Te devuelve la capacidad de preguntar, de cuestionarte. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Este sistema corrupto, ¿quién lo mueve? ¿Las logias Illuminati? ¿Los reptiles de la cuarta dimensión? ¿Qué nos inyectan? ¿Por qué me meten óxido de grafeno reducido en mi cuerpo? Etcétera, etcétera. Así que, mis conejos, hasta aquí el video de hoy. Dimos mucha información de varios temas. Vamos a irlos viendo poco a poco, más a fondo, más detallados. Vamos a ver a todas estas personas. Yo creo que le tengo que dedicar un video a cada uno de ellos para que veas quiénes son, lo que dicen, lo que se habla, lo que han aportado, las desapariciones. Entonces, mis conejos, les mando un fuerte abrazo. Vibren alto, sonrían, tengan amor, vivan su vida plena. No le crean al sistema, coman sano y mediten. Saludos, mis conejos, los quiero.